Bien, a propósito de lo que es toda esta discusión del estado de excepción y lo que en algún momento se planteó, la opción de revivir, ¿no?, rescatar el proyecto de infraestructura crítica, la comisión mixta que está revisando este proyecto volverá a sesionar y la mayoría de sus integrantes está por tramitar el proyecto presentado por la derecha hace 3 años. A ver, aquí hay una situación muy particular, les contamos. Resulta que el Ejecutivo ha descartado su propia reforma. ¿Cuál era su propia reforma? El estado de excepción constitucional llamado intermedio, una especie de híbrido. Se descartó porque no tuvo apoyo entre sus propios parlamentarios. Sus propios parlamentarios no lo apoyaron, principalmente del Frente Amplio y del Partido Comunista. Resulta que entonces hay una especie de alianza desde la UDI hasta el Partido Socialista de impulsar el proyecto del gobierno anterior, de Sebastián Piñera, sobre infraestructura crítica, haciéndole modificaciones, etcétera. Pero ese proyecto que va a correr en paralelo a la decisión del gobierno. Esto es muy especial porque resulta que una de las almas del gobierno, el llamado socialismo democrático, estaría ahora en contra del gobierno respecto de esto. El Ejecutivo señaló que discutir una reforma constitucional para el despliegue militar puede ser un esfuerzo perdido, ya que el ordenamiento jurídico podría cambiar si se aprueba una nueva Carta Fundamental, y aquí sí que yo por lo menos me perdí entero, porque lo que era un argumento hace algunas horas, estado de excepción constitucional intermedio, ahora dicen que es un esfuerzo perdido porque viene una nueva Carta Fundamental, pero si todos sabemos que viene una nueva Carta Fundamental si es que se aprueba en el plebiscito. Entonces, eso que nosotros advertimos aquí en Radiograma, porque era algo obvio, no es que seamos demasiado inteligentes ni mucho menos, ahora se transforma en argumento, y ahí sí que nos perdimos completamente. ¿Por qué ese es un argumento que hoy día sirve y hace algunas horas no servía? Gonzalo Holguín, ¿nos puede explicar todo esto o no? Hola, muy buenos días. Hola, Gonzalo, buen día. Buen día, Tomás, Katy. Sí, contarles lo que ha ocurrido durante la jornada de ayer, en donde el trato y la conversación entre el gobierno y la Comisión Mixta de Infraestructura Crítica fue, se dice, con altura de miras, se expresaron diferencias claras, también se comunicó un mensaje claro, que sus integrantes, senadores y diputados, están en su mayoría por avanzar en este proyecto de ley. Sin embargo, en privado la posición del Ejecutivo causó molestia, no al comienzo, porque ya se esperaban que la ministra del Interior, Isquia Siches, conectada telemáticamente desde La Moneda, les dijera que el estado intermedio ya fue oficialmente descartado por el gobierno. Fue lo otro, lo que planteó durante el debate de esta situación de la comisión mixta el ministro de las Express, Giorgio Jackson, al decir que los parlamentarios debían intentar legislar para 2 escenarios, el de antes y el de después del plebiscito de salida. El argumento del secretario de Estado es que avanzar en una reforma constitucional cuando la actual Carta Magna puede tener sus días contados podría ser un esfuerzo perdido del Congreso Nacional. Jackson aclaró que no busca intervenir en la autonomía del Poder Legislativo, pero sí planteó que los tiempos de trabajo no dan y que debería pensarse más bien en el escenario post-4 de septiembre. El Congreso tiene toda la autonomía para poder seguir tramitando un proyecto. Sin embargo, lo que parecía razonable es que un trabajo que probablemente tome 1 o 2 meses, que pudiera tener como fecha de concreción a sabiendas del resultado constitucional después del plebiscito, porque eso lo que permite es que la herramienta se pueda implementar en cualquiera de los 2 escenarios y no solamente en uno. Resultó fácil apuntar a la radio, como lo comentase uno de los integrantes de la mixta durante la tarde de ayer, que el propio gobierno se puso en esta situación. Fueron ellos, en conjunto con las diversas bancadas del Congreso, hay que decir, quienes acordaron en conjunto reactivar el debate de la mixta de infraestructura crítica, porque iba a ser la caparazón del llamado estado intermedio, idea que duró solo 1 semana. Este proyecto fue presentado por los senadores Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena hace 3 años y tuvo el apoyo del gobierno de Sebastián Piñera vía indicaciones. Establece que ante información de inteligencia que apunte al ataque, ocupación o bloqueo de una infraestructura crítica que podría ser, vamos a poner un ejemplo, una central de energía eléctrica, el presidente de la República puede enviar a las Fuerzas Armadas a desactivar esa contingencia. El jefe de bancada de la Democracia Cristiana en la Cámara Baja e integrante de la Comisión Mixta, Eric Aedo, dijo que el gobierno les está diciendo básicamente que se vayan para la casa hasta el plebiscito. Aedo dijo que este es un proyecto importante y que lo van a tratar de impulsar. No compartimos esa opinión. Nosotros somos de la opinión que este es un proyecto importante para el país, que permite dotar a este gobierno o a otro gobierno de un instrumento que le sirve para enfrentar la violencia. Mayoritariamente lo que se expresó en esta comisión es que los parlamentarios, senadores y diputados tenemos el deseo y la decisión de avanzar en este proyecto.
Lo que sí hay que decir es que la comisión mixta tiene una conformación algo inusual para la correlación de fuerzas actual del Congreso. Su principal fortaleza es también su principal debilidad. Entre sus miembros puede haber cohesión en este tema y de hecho se ha notado durante estos últimos días, pero cuando este proyecto tenga que ser eventualmente ratificado por ambas salas, se van a encontrar con otra realidad, en particular en la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto porque el parlamentario Jorge Brito es el único de 10 representantes que forma parte de esta comisión y que integra Apruebo Dignidad, y también fue el único en plantear que el proyecto no era el camino para salir de la crisis de la Araucanía. Su colega de partido, el senador Juan Ignacio Latorre, pidió al Congreso esperar a ver el resultado del estado de excepción constitucional de emergencia en su implementación y llamó a que los parlamentarios no se traten de adelantar al Ejecutivo. Sí, a mí me parece que si el gobierno del presidente Boric ya tomó una decisión, no tiene mucho sentido estar generando nuevos instrumentos legales. Yo confiaría en este gobierno que lleva recién 2 meses. Me parece que si el día de mañana habrá que legislar para tener nuevas herramientas, bueno, el gobierno se tendrá que involucrar en aquello, pero creo que no tiene sentido que los parlamentarios estén adelantándose. En la derecha respaldaron desde el comienzo la idea de reinstaurar esta comisión mixta y junto a la Democracia Cristiana han coordinado el diálogo para que en 2 semanas más la comisión vuelva a sesionar y busque los caminos para que ambas cámaras puedan respaldar la propuesta, por cierto, haciendo modificaciones a esta iniciativa. Conversamos bien tarde al término de la sala del Senado con Luz Eversberger, quien hizo las veces durante esa tarde de presidenta del Senado, senadora UDI por la región de Tarapacá, que dijo bastante. Primero, en un momento nos planteó que sentía que el ministro Giorgio Jackson había sugerido interdicción al Senado de la República, al Congreso Nacional, básicamente que dejase de operar hasta que hubiese un nuevo orden constitucional. Pero sobre todo dijo que hay que mirar este proyecto con óptica nacional, excediendo el conflicto de la llamada macrozona sur. Tenemos el derecho, pero además la obligación de cumplir con esas atribuciones. Entonces no puede pedirnos el Ejecutivo que paralicemos toda actividad legislativa después del resultado del plebiscito. Y por otro lado, yo creo que el proyecto de infraestructura crítica, con la grave situación de seguridad que vive el país, hoy día es sumamente necesaria. No mire la Araucanía solamente, mire todo el país. Por ser reforma constitucional, eventualmente va a necesitar un quórum y la matemática está estrecha o derechamente no juega a favor de sus integrantes. Sí tienen algunas señales positivas de las que tomarse. El senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti, había votado en contra de esta propuesta el año 2020 y ahora dijo abrirse a al menos tener este debate, abriendo también de paso la incógnita de la posición final que podría tener el Partido Socialista en la materia. Leonardo Soto, su colega de la Cámara de Diputados que integra la mixta, estaba por el estado intermedio y fue uno de los que planteó, por ejemplo, que no se explicaba por qué en Apruebo Dignidad estaban en contra de la propuesta que había en su momento indicado el Ejecutivo y que finalmente, como sabemos, no prosperó. Así las cosas, mientras ya entra el efecto, el despliegue militar, en 2 regiones del sur del país, el gobierno debe lidiar nuevamente, como está pasando con la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, con el efecto colateral de una estrategia legislativa que en este caso decidieron dejar de lado a mitad de camino. Katy, Tomás. Mira, varias cosas. Lo que dijo ayer el ministro Giorgio Jackson, provocó una reacción, yo diría prácticamente de todos los parlamentarios que estaban en la comisión mixta. O sea, es difícil que un ministro logre unir desde la UDI hasta el Partido Socialista. Eso se logra, esa amalgama, esa alquimia, se logra en muy pocas oportunidades. Bueno, lo logró ayer Giorgio Jackson, con sus palabras. Porque resulta que el gobierno, pocas horas antes, 72 horas antes, había elaborado una minuta con las indicaciones que iba a hacer al proyecto de ley de infraestructura crítica. O sea, estaban en favor de este proyecto, con las modificaciones que iban a proponer, proposiciones para modificarlo. Y resulta que ahora dicen que no hay proposiciones, no hay nada, y que no hay nada nomás. Que no se van a meter en la tramitación de este proyecto. Y que no va a haber nada hasta la eventual implementación de la nueva Constitución. Exactamente. Ustedes comprenderán además lo lento para implementar la nueva Constitución. Entonces resulta que ayer provocó una sorpresa enorme. O sea, fue una especie de balde de agua fría, y por eso la reacción no solamente de la Democracia Cristiana, a través del presidente de la comisión, del senador Walker, pero también de Jaime Quintana, el señor de la retroexcavadora. ¿Se acuerdan del PPD? Bueno, él mismo estaba enojadísimo. Los plazos, dice, añadió sobre los plazos que esto no es algo que podamos dejar para después del resultado de la convención. Es algo que amerita ahora. Alfonso de Urresti, ¿usted, ministro, conoce lo que son los CAIDERS o no?
o los estroveros también los conoce, son elementos de las faenas forestales, diciéndole, usted no tiene idea de lo que está diciendo y de la urgencia esta. Habrá que decir, eso sí, que quienes hoy están a favor, cuando presentó el proyecto Sebastián Piñera, estuvieron en contra, porque la política es así también. Digamos todo, porque si no, no vamos a omitir cosas importantes. Alfonso Urresti votó en contra, en su momento. Pero ahora están a favor, ahora sí que la urgencia que antes no existió, pese a que estaba lleno de atentados bajo Piñera fracasó en la región de la Araucanía, ahora es urgente, porque están gobernando ellos, pues si el Partido Socialista está en el gobierno, entonces se dan cuenta de la urgencia, que esa es la pequeñez de la política, entre paréntesis, que ahí está permanentemente golpeándonos en la cabeza. Pero más allá de eso, de esta pequeñez, lo cierto es que Jackson ayer logró algo que es insólito, que el proyecto va a seguir tramitándose pese a que el gobierno no va a participar. Y si el proyecto sale, ¿qué va a pasar? El presidente Boric va a tener que promulgarlo. ¿Y qué va a pasar? Va a tener que aplicarlo, pues. Eso es lo que va a ocurrir. Yo diría una derrota ayer del gobierno desde el punto de vista político con respecto a esto. Se entiende poco lo que pasó. Yo no sé, además, que tiene que tener mucho cuidado en la legislación que van a dictar para que este sea concordante con el nuevo texto constitucional, para que no caiga en inconstitucionalidad después del 4 de septiembre, que esa es la otra. Yo no sé si eso se conversó, Gonzalo, o no. Ese es un tema que ya está instalado y que de hecho durante los próximos días va a seguir siendo tema. Sabemos que va a ser un esfuerzo clave de los integrantes de la comisión mixta el encontrar la manera, quizás a partir del borrador, quizás observando el avance del trámite. Hay que decir que en todo caso no se esperen un trámite flash de esta propuesta. Este es un proyecto de ley que se estancó hace mucho tiempo. Un senador decía ayer, lo estancamos básicamente porque estábamos en desacuerdo con él, pero la verdad es que esta es una iniciativa de ley que los parlamentarios ven como una respuesta a un escenario también, hay que decirlo, un escenario constitucional en donde hay ciertas figuras que simplemente ya no están, como es el estado de excepción constitucional a partir del 4 de septiembre, si es que se aprueba la nueva constitución. Entonces ahí también hay un tema, porque el Ejecutivo, y de hecho esto quizás pudo haber pasado desapercibido porque el ministro Giorgio Jackson no lo dijo como un gran anuncio, solamente lo deslizó, solamente lo dijo entre comas, pero señaló que efectivamente el gobierno está por utilizar las herramientas que tiene disponibles, usando la misma retórica que usó cuando anunció este estado de emergencia que ya está vigente durante el periodo que venga, o sea, durante el invierno. De alguna manera dando una luz de esa pregunta que hicimos hace varios días conversando respecto de si el Ejecutivo tiene una política de implementar el estado de emergencia y de ir votándolo constantemente en el Congreso Nacional. Si uno escucha con atención la presentación de Jackson ayer, da la impresión de que una de las garantías que intenta dar es precisamente esto, que las herramientas que tiene a disposición el presidente de la República serán usadas durante este periodo. Ahora, esto no tiene nada que ver con el hecho de que efectivamente generó sorpresa, se siente como una oportunidad desperdiciada. Ese comentario o esa idea la escuché varias veces, no solo integrantes de la mixta, sino de que otras voces también del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados. Se esperaba que el Ejecutivo tomase de alguna manera la iniciativa, tratase de patrocinar la propuesta, modificarla. Recordemos que inicialmente lo que se buscaba hacer era ingresar una suerte de indicación sustitutiva que básicamente lo que hace, insistimos en esa idea, es ocupar un proyecto como en base y básicamente meterle otro encima, y eso era lo que era el estado intermedio. Sí, pero otra cosa muy distinta era la postura del Ejecutivo respecto de la idea de un mecanismo permanente de infraestructura crítica y de despliegue militar. Aquí también hay que ser justos, Katy y Tomás, no es que no existan argumentos en contra de la infraestructura crítica, lo que pasa es que en la comisión mixta son minoritarios, por no decir que simplemente Jorge Brito es el que ha planteado que no se debería pensar en un despliegue militar ni siquiera para esas circunstancias, y que en vez, y este es el argumento también de Aprodignidad, se debería intentar fortalecer la policía civil para que ésta sea suficiente, o que al menos se genere un protocolo escalonado como lo hace Estados Unidos, en donde el despliegue militar es un recurso de última ratio. Pero la policía civil es una policía de investigación, no es de prevención, o sea, no, aquí hay que prevenir los delitos. Oye, pero mira, y solo para terminar, la nueva constitución, el nuevo texto constitucional no establece el estado de emergencia. Por lo tanto, esta ley de infraestructura crítica podría ser fundamental para operar en la zona y resguardar puntos críticos, porque no va a haber posibilidad de que el presidente Boric, si es que se aprueba el nuevo texto constitucional, invoque un estado que ya no existe. Y por lo tanto,
dejarlo la tramitación para después, cuando no va a haber estado de emergencia y solamente, no sé, es una cosa muy extraña. Pero no va a haber estado de emergencia si es que se aprueba el nuevo texto constitucional, eso está claro, porque los artículos al respecto sobre estado de excepción constitucional ya están redactados. Gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Chao. Chao, Gonzalo, hasta pronto. Solo dar un punto más a la reacción que tienen los parlamentarios, que todavía están muy sensibles, ¿no?, a lo que eventualmente les pueda pasar si es que se aprueba la nueva constitución. Es una comisión mixta. Esto se refiere a que hay tanto senadores y senadoras como diputados y diputadas. A eso se refiere ese concepto mixto. Y ayer reaccionaban en relación a que si esto se paralizaba a este nivel, si es que el Ejecutivo no pretendía avanzar en ninguno de estos proyectos hasta que haya una nueva constitución, si es que la hay, era abdicar finalmente, decían, al Parlamento completo, Cámara y Senado, y ahí uno puede entender también un poco por qué era tan coral finalmente la reacción. Y Chile Vamos, hablemos de la ministra Isquia Siches. Descartó apoyar la acusación constitucional anunciada por el Partido Republicano en contra de la ministra del Interior. En la coalición calificaron este posible libelo como inoportuno, y también dijeron que era una torpeza política. Nicolás Núñez nos informa. Ayer al mediodía, las bancadas de Chile Vamos se reunieron en el Congreso para referirse a la acusación constitucional anunciada por el Partido Republicano en contra de la ministra del Interior, Isquia Siches. Los argumentos aún no están claros, pero se adelantó que el juicio político se sustentaría en un mal manejo de materias de seguridad, como la presentación del mismo estado de excepción que en un principio criticó el gobierno, luego del fracaso del estado intermedio. Los diputados Jorge Alessandri de la UDI, Francisco Undurraga de Evópoli y Andrés Longton de RN, todos jefes de bancada, cuestionaron la gestión de la jefa del gabinete, pero aseguraron que la acusación no es el camino para solucionar los problemas de seguridad. Incluso calificaron el libelo como una torpeza política. Los partidos agrupados en Chile Vamos no compartimos el momento ni la forma de avanzar en esta acusación constitucional contra la ministra del Interior. Pero no vamos a concurrir con nuestros votos, no solamente de los jefes de bancada, sino de todos los diputados de Chile Vamos, a avalar una pésima acción política por parte de un partido de derecha. Pero de ahí a escalar a una acusación constitucional, creemos que no es el momento ni la forma, entendiendo que tenemos herramientas para poder seguir exigiendo que el gobierno se comporte como la ciudadanía espera, resguardando a las víctimas y a las familias chilenas. El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, destacó que en Chile Vamos exista un diagnóstico compartido y señaló que la colectividad mantiene el compromiso de exigir respuestas al Ejecutivo. Chile Vamos hoy día coincide con nosotros con nuestro diagnóstico. La ministra lo está haciendo mal y la ministra no debería ocupar el cargo. Y tiene una diferencia con nosotros, que solamente es el momento, que el pésimo es un error político. La diputada Emilia Schneider de Comunes y el legislador Juan Santana del PS valoraron la determinación de Chile Vamos y criticaron lo que calificaron como ánimo obstruccionista de la bancada republicana. Me parece muy razonable de parte de Chile Vamos no apoyar una acusación constitucional absolutamente infundada en contra de la ministra Siches, y creo que republicanos en esta queda solo, atrincherados en la ultraderecha, sin propuestas en materia de seguridad, solo demagogia. Lo señalado por los partidos de Chile Vamos son gestos que, en mi opinión, debemos valorar. Hoy día las prioridades respecto a las demandas del país apuntan a resolver los conflictos que tienen que ver con la seguridad pública, con los problemas que hay en la zona macrosur. El rechazo a la acusación constitucional se explicaría, según afirmaron en Chile Vamos, por el ánimo de mantener una oposición constructiva. Y atención con esto, porque sigue modificándose el equipo asesor, tantos asesores, todos los gobiernos, no solamente pero tantos asesores muy bien pagados. Yo no sé por qué necesitan tanta asesoría, yo me hago estas preguntas. Pero ya, la nueva asesora para la ministra del Interior, Isquia Siches, la otrora jefa de gabinete de la expresidenta Michelle Bachelet, Ana Lía Uriarte, desembarcará en los próximos días en el Ministerio del Interior, sellando con su llegada el profundo proceso de reestructuración de sus equipos en el que viene trabajando esta semana la titular de la cartera, Isquia Siches. Y atención, porque pese a que circularon otras versiones, Ana Lía Uriarte es abogada,
es militante socialista, va a asumir un cargo estratégico porque va a ser la jefa de gabinete de la ministra Siches. En el marco de esto, que es una cirugía mayor, ¿no?, que la propia ministra ha afinado de forma reservada y minuciosa junto a su círculo más estrecho. En la práctica, esta incorporación de Ana Lía Uriarte la alza como la nueva mujer fuerte de esa cartera. Inicialmente se informó que la jurista llegaba en calidad de jefa de asesores y que el jefe de gabinete de la ministra, Roberto Stay, médico, que llegó con ella junto desde el colegio médico con Ike Siches al Ministerio del Interior, se dijo que Roberto Stay se mantendría en su cargo de jefe de gabinete. En horas de la tarde de ayer se cambió la versión desde el ministerio y se aseguró que el cargo formal de Uriarte sería en reemplazo de Roberto Stay, de esta persona que es mano derecha de Siches. Luego quien de todas formas no lo van a despedir, porque no se despide, este tipo de personas quedan ahí, seguirá formando parte del equipo. La ex colaboradora de la expresidenta Bachelet ha apoyado la gestión de Ike Siches de manera informal desde incluso antes de asumir el cargo el 11 de marzo. Hay fuentes que dicen que el desembarco de la abogada y profesora también de la Universidad de Chile busca dotar de mayor espalda política a la ministra, quien ha mostrado una marcada debilidad en la relación con los partidos oficialistas porque es independiente. En Palacio buscan que el vínculo de Uriarte, sobre todo con los partidos de la ex nueva mayoría, sirva para que la ministra refuerce su ascendencia en la coalición y logre afianzar relaciones de confianza con sus directivas y parlamentarios. Pero en el oficialismo reconocen que el perfil de Ana Lía Uriarte es polémico, pues como jefa de gabinete de Bachelet tuvo varios desencuentros con los líderes de las colectividades del entonces oficialismo, incluso con el Partido Socialista. En esa colectividad, de hecho, ven con resistencia su aterrizaje en Interior. Recordemos que el subsecretario del Interior es militante socialista también. En el partido comentan que su incorporación al gobierno no pasó por un carril que llaman institucional, como lo que han pedido siempre al presidente Boric. En privado existe una mirada crítica al estilo de trabajo de Ana Lía Uriarte, si es que se considera que la relación que sostuvo con los partidos durante el segundo gobierno de la expresidenta no fue la mejor, dicen. Las mismas voces apuntan a que, al igual que Bachelet, Uriarte tiende a trabajar con equipos que son cerrados y de mucha confianza, lo que podría generar problemas a la ministra del Interior. En el diario La Tercera incluso dicen que en el diputado del Partido Socialista manifestaron su incomodidad en una reunión que sostuvieron en el Congreso con el senador y probable futuro presidente de la colectividad, Alfonso Durresti, entre ellos Daniel Machunucheri, Marcos Silavaca y Daniel Melo. El punto es que las redes de Ana Lía Uriarte en su partido, el Partido Socialista, están más ligadas al mundo de la disidencia, a la actual directiva y a la nueva izquierda que encabeza Camilo Escalona. En las filas socialistas además es reconocida su cercanía con el ex subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, dado que los dos provienen de la izquierda cristiana. Y en el Frente Amplio la idea tampoco fue muy bien recibida. Ya tener en manos de una independiente la jefatura de gabinete fue visto como una derrota por parte de ese bloque, algo que se exacerba, dicen algunos dirigentes de la coalición original del mandatario, con el arribo de la socialista. La reestructuración del Ministerio del Interior se da después de que su polémico y fallido viaje a Temuco y Cuy, la entrega de información que resultó ser falsa en la Cámara de Diputados. Tanto la secretaria de Estado como el presidente Boric llegaron a la convicción de que la jefa del gabinete requería un reforzamiento entre sus colaboradores. En la cartera dicen que la elección de Uriarte fue de exclusiva atribución de la ministra Siches. Ahora, esto tiene otra lectura también. Ana Lía Uriarte es del bacheletismo duro, del bacheletismo ese puro y duro. Y por lo tanto la llegada del Ministerio del Interior hay que leerlo en óptica de campaña, en óptica del plebiscito, en óptica de la incorporación del bacheletismo al gobierno y en la campaña de la prueba. De hecho, ayer habló, se lo vamos a contar, Michelle Bachelet apoyando la prueba. Leyó rápido la Constitución, entre paréntesis, la presidenta Bachelet. No, sí, es que es más complicado porque reconoce que no la leyó. No, yo es una ironía la mía. Ah, sí, claro. O sea, no. Es que yo digo, ¿la leyó rápido? No la leyó. Entonces dice ella en ese audio, sí, que lo vamos a contar más adelante, sí. Pero ella dice en el audio que no lo leyó porque se está terminando todavía, pero igual la prueba. Pero, sí. A ver, la Constitución está. Y de borrador, hecho, claro. El borrador está, son los 499 artículos. Sí. Ahora habrá que armonizarlo y todo, pero las instituciones están. O sea, están. Y usted accede a biobiochile.cl, nuestra plataforma digital, y ahí está. Pero bueno, ya, en fin. Son estas. Vamos con eso. Vamos a hablar con eso después. Pero mira, en el caso del Ministerio del Interior, han sido contratadas otras personas. Por ejemplo, la doctora en Derecho Público Leslie Sánchez, quien es independiente pero cercana al Partido Liberal y cuyo rol se concentrará en apoyar el vínculo del Ministerio del Interior con el Congreso ante la ambiciosa agenda en materia de seguridad que espera agilizar el Ejecutivo las próximas semanas.
esa ambición no está la ley de infraestructura crítica, son otras ambiciones, entre paréntesis. Y es el mismo rol que va a realizar el abogado ligado al Partido Radical, Bastián Espinosa. O sea, llegan representantes de partidos, abogados, etcétera, pero representantes de partido al Ministerio del Interior. Y hasta ahora, por lo menos, de lo que se llama socialismo democrático, porque en materias jurídicas también va a estar el abogado Tomás Razasi, que es del Partido Socialista, que había cumplido funciones similares en el Interior durante el gobierno de la expresidenta Bachelet. Se va a incorporar al gabinete como asesor directo de la ministra Siches. Y en el ámbito internacional, particularmente en el área de migraciones y crimen organizado, se sumará otra asesora, la politóloga y militante de Convergencia Social, Elisa Araya. A su vez, el equipo de comunicaciones, que ha sido abiertamente criticado entre los ministros de la moneda, asumirá como directora la periodista Vanessa Zócar, que en algún tiempo se desempeñó en el diario La Segunda y también en el diario La Tercera. Bueno, acá hablamos entonces de Apruebo Dignidad, ya con Elisa Araya, y también Alejandro Urquiza, del Partido Comunista, quien apoya en temas de seguridad, y Víctor Ramos, de Convergencia Social, el partido del presidente, asumiendo el trabajo intersectorial del Plan Buen Vivir, el que fue anunciado esta semana por la ministra del Interior. Todas estas personas, todos estos nombres no están en la estructura del Ministerio del Interior, sino que son asesores contratados a contrata por parte de